Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 53 días faltan para las elecciones y ese es el tiempo que queda para que se dibuje el nuevo mapa político en España. Mientras tanto, se tiene que ir definiendo el mapa del poder territorial después de las elecciones del domingo, que dejarán al Partido Popular en el poder de buena parte de las administraciones. Aún así, el PSOE quiere al menos intentar la investidura donde ganó las elecciones, una estrategia con la que pretende presionar al Partido Popular para que Feijóo se retrate en las negociaciones con Vox, negociaciones que en Génova precisamente intentan dejar para después de las generales. Y eso explica el movimiento en Extremadura. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Fernández Vara no da la comunidad por perdida, se niega a abstenerse para que gobierne el Partido Popular en solitario porque recuerda que fue él, Vara, el que ganó más votos. En Extremadura la suma del Partido Popular con Vox alcanza la mayoría absoluta, pero la candidata popular optó por pedirle primero al PSOE su abstención y Vara se niega. Ser Extremadura, Maite Carrasco, buenos días. Buenos días. El PSOE intentará gobernar en Extremadura porque es el partido que ha ganado las elecciones autonómicas. Así lo anunciaba Guillermo Fernández Vara. No parece razonable, decía, que quien gana las elecciones se abstenga para que gobierne el que pierde. ¿Cuándo ha ocurrido en la historia? Solo un caso, que el partido que gana se abstenga para que gobierne el que pierde. Pero ¿eso cuándo ha ocurrido? O sea, ¿cómo es posible pedir que se abstenga el partido que gana para que gobierne el que pierde? Chicos, es una cosa de verdad que estamos llegando, nos hemos acostumbrado según qué cosa. Pero eso no parece razonable, ¿no? Lo decía en referencia a la petición de la candidata del Partido Popular, María Guardiola, de que los socialistas faciliten su investidura. Recordar que PSOE y PP empataban en las elecciones a 28 escaños, pero el bloque de la derecha alcanzaría la mayoría absoluta con los 5 diputados de Vox. Ximo Puig también se queda, descarta abstenerse para que el PP gobierne en solitario y seguirá al frente del PSOE valenciano para liderar la oposición en les Corts. Radio Valencia, Natalens, buen día. Bon día. Ximo Puig achaca la victoria del PP a que la derecha ha conseguido situar el marco donde le interesaba, una especie de tutti frutti que cambiaba cada día, pero lo acepta y se queda en les Corts Valencianes para liderar la oposición, porque ese es el mandato de las urnas. La ciudadanía ha dicho quién tiene que ser el gobierno y ha dicho quién tiene que ser la oposición. Voy a liderar la alternativa de futuro para la Comunidad Valenciana. Si durante todo este tiempo hemos observado que ha habido unas buenas políticas, no podemos renunciar a que más pronto que tarde este proyecto continúe consolidándose. Ximo Puig descarta que los socialistas se abstengan en la investidura del popular Carlos Mazón para que no necesite los votos de Vox para ser presidente de la Generalitat. Los socialistas van a negociar también con Gonzalo Pérez Jácome para mantenerlo en la alcaldía de Ourense a cambio de desbancar juntos a José Manuel Baltar de la Diputación, donde el PP gobierna desde hace 30 años. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bodía. Bodía, Baltar en horas bajas sin mayoría absoluta en la Diputación de Ourense tras el 28M depende de un pacto con Jácome para retener el poder, pero la izquierda en Ourense está dispuesta a explorar un acuerdo con el alcalde de Ourense, actualmente investigado por malversación, cohecho y tráfico de influencias, a cambio de acabar con 3 décadas de baltarismo en la provincia. Movimientos que de momento no cuentan con el aval de la dirección del Partido Socialista en Galicia, sí cuentan con el aval de la corporación local del Partido Socialista en Ourense. Baltar, que hoy, a partir de las 10, comparece en el juzgado acusado de un delito de seguridad vial tras ser cazado a 215 por hora al volante de su coche oficial. De momento, el PSOE abre la puerta a que presidentes autonómicos o alcaldes derrotados el pasado domingo puedan estar en las listas para las elecciones del 23 de julio. Hoy, Pedro Sánchez va a reunir en el Congreso a todos los diputados y senadores socialistas. Lo que buscan ahora es concentrar en ellos el voto útil, porque, como decía María Jesús Montero, anoche en Hora 25 les ha penalizado la fragmentación. Ha habido mucho voto que no ha servido, que ha sido inútil, porque al final, al fragmentarse, no ha conseguido el porcentaje mínimo para tener una representación y le ha dado el escaño, pues, por ejemplo, a Vox o a otras formaciones que han sumado con el Partido Popular. El caso es que Sumar ya es un partido. Se llama Movimiento Sumar y con él Yolanda Díaz pretende aglutinar al resto de fuerzas de la izquierda. Por ahora cuenta con Izquierda Unida, Más Madrid, los Comunes, los ecologistas de Equo y Alianza Verde. Y esta es una manera de presionar a Podemos para que decida si se incorpora a sus listas. Y el que también apela al voto útil es Alberto Núñez Feijóo, aunque el PP lo tiene más fácil después de haberse constatado la desaparición de Ciudadanos. El partido que con Albert Rivera casi desbanca al PP da un paso atrás y no se va a presentar a las elecciones generales. Feijóo habla de acto de responsabilidad antes de una cita electoral que pretende plantear otra vez como un plebiscito, o Sánchez o España. Han entendido el mensaje de este domingo. No podemos dejar que unos pocos votos se pierdan y no se traduzcan en escaños e impiden las mayorías
para que gobierne un partido reformista como el Partido Popular. Así empieza el miércoles, último día del mes, es 31 de mayo. Y desde las 5:30 de la mañana estamos pendientes del cohete Miura, el primer cohete espacial español que todavía no ha despegado, y la última hora es que la cuenta atrás se ha parado por un fallo técnico. ¿Qué ha pasado? Gregorio, buenos días. Hola, buenos días. Pues se ha producido un fallo, una actividad anómala, dicen los técnicos, durante la carga de combustible del cohete Miura 1 en la base del Arenonillo, situada en Huelva, en concreto con el oxígeno líquido, y la cuenta atrás se ha parado porque los técnicos de la empresa española PLD Space están intentando ahora arreglar este problema. Así pues, de momento no hay hora fijada para el lanzamiento, la ventana dura hasta las 10 de la mañana y ya se acumulan 2 retrasos, así que de momento primer problema y de momento el cohete está parado en la rampa de lanzamiento de la base del Arenonillo en Huelva. Veremos qué pasa hasta esa hora límite, hasta las 10:30. De vuelta a la crónica política, Bruselas ya se ha pronunciado. Como era previsible, la Unión Europea se limita a decir en público que respeta la decisión de España de adelantar las elecciones, pero tampoco oculta que le preocupa el impacto que pueda tener en la presidencia española de la Unión un cambio radical en las políticas que defiende ahora España. Yelena Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Nuestro país va a asumir la presidencia rotatoria solo 6 días antes de que arranque oficialmente la campaña electoral, pero a Europa lo que le preocupa es el otoño. La presidencia española es la última antes de las elecciones europeas y Bruselas teme que se queden en el aire algunas leyes importantes que España ahora apoya, como las vinculadas a la política verde y medioambiental. Europa, en todo caso, espera que España pueda mantener la estabilidad política que tiene ahora. Beatriz Ríos. Mensaje de tranquilidad porque hay precedentes y porque el impacto ha sido siempre relativo por el peso de los cuerpos diplomáticos en el trabajo técnico. Pero sí preocupa la pérdida de ímpetu político en cuestiones clave. La particularidad en este caso es que la española es la última presidencia efectiva antes de las elecciones europeas y por lo tanto hay prisa por sacar adelante tantas legislaciones como sea posible. El temor es precisamente que se ralentice el trabajo legislativo. Esto decía ayer al respecto el portavoz de la Comisión Europea. Mantendremos el contacto con las autoridades españolas para asegurarnos que sea cual sea el contexto político en el que se encuentra España antes y después de las elecciones, el trabajo legislativo de la UE sigue su curso habitual. También preocupa en Bruselas que un cambio de gobierno ponga en juego avances, por ejemplo, en políticas climáticas. En cualquier caso, aunque en julio hay citas políticas importantes, fuentes diplomáticas apuntan que lo fundamental es que haya un gobierno estable que pueda hacerse cargo de la presidencia en septiembre para dar el último empujón legislativo. Ayer les contábamos toda la lista de leyes que no se van a terminar de tramitar por el adelanto electoral. En total, 8 proyectos sociales, y una de las normas que se queda en el aire es la ley antitabaco. Hoy precisamente es el Día Mundial sin Tabaco. Más de 150 personas mueren cada día en España por la exposición al tabaco y por eso la Sociedad Española de Neumología lamenta que esta ley de momento se quede en un limbo administrativo. Los expertos piden que al menos se siga trabajando en la prohibición de fumar en playas, piscinas y terrazas. Teresa Rubio. Tanto los neumólogos de la Sociedad Científica como el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo piden a los políticos que incluyan en sus programas electorales la actualización de la ley de tabaco y la puesta en marcha del plan de prevención. Está secuestrado en un cajón del Ministerio de Sanidad donde están recogidas todas las propuestas que pasan por empaquetado neutro, que pasan por aumentar el precio del tabaco, que pasan por equiparar la fiscalidad al alza de todos los productos del tabaco y los derivados. Más peticiones de Andrés Zamorano, presidente del comité, ahora para ayuntamientos y comunidades autónomas que prohíban fumar en playas, piscinas y terrazas. Solamente la Comunidad Valenciana, Aragón y las Islas Baleares tienen prohibido fumar en las terrazas y nosotros pensamos que se debe extender a todas las comunidades autónomas. Según datos del Ministerio de Sanidad, el tabaco causa en España alrededor de 165 muertes diarias. Y no es la primera vez que un experto advierte de lo que puede pasar si se usa mal la inteligencia artificial, pero esta vez han sido sus propios creadores los que han alertado de lo que puede suponer una aplicación descontrolada del sistema. Hablan del riesgo de extinción de la humanidad. Lo han advertido por escrito en una carta abierta que también firma el director ejecutivo de OpenAI, la empresa propietaria de ChatGPT. Ángel Villascusa.
El Centro para la Seguridad sobre Inteligencia Artificial ha publicado una carta de un párrafo en la que sucintamente alerta del riesgo para la humanidad que supone un mal uso de esta tecnología. Hablan incluso de riesgo de extinción y lo equiparan a las pandemias o a las guerras nucleares. Entre quienes firman el texto están los directivos de las principales empresas de inteligencia artificial como OpenAI, que es la desarrolladora de ChatGPT, o la división de esta tecnología de Google. A pesar de lo brevísimo de la misiva, 22 palabras, señalan que su objetivo es contribuir con ella a la discusión sobre cómo poner freno a los aspectos más peligrosos de la inteligencia artificial. Pues pocas cartas de un solo párrafo han sido tan relevantes como esta que les acabamos de contar. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? Es un debate que sigue abierto y por eso le hemos pedido hoy al experto en tecnología y colaborador de este programa, a Jaime García Cantero, que nos explique las claves de este aviso que dan los expertos. En tiempos de WhatsApp y Twitter sorprenden las cartas, aunque sean abiertas y colgadas en una web, como esa que firmaban ayer algunos de los gigantes de la inteligencia artificial. Piden regulación para mitigar el riesgo de extinción y comparan la inteligencia artificial con las guerras nucleares o las pandemias. Entre los firmantes, Sam Altman, CEO de OpenAI y padre del conocidísimo ChatGPT. Altman un día pide en el Congreso de los Estados Unidos regulación. Al siguiente, amenazan al Parlamento Europeo con irse del viejo continente si esa regulación es demasiado dura. Altman, por supuesto, quiere leyes que impidan el fin del mundo, pero le preocupa normas que hagan que la inteligencia artificial beneficie a todos en vez de hacerle a él aún más millonario. Tengo la sensación que o mucho cambian las cosas o la desigualdad generada por estos billonarios acabará con el mundo mucho antes que la inteligencia artificial. Volvemos a Valencia porque por allí vamos a empezar nuestro habitual repaso a algunas de las noticias del ámbito local. Ana Talens, hola de nuevo. Hola de nuevo. Y nos detendremos también otra vez en Galicia. Ricardo Rodríguez, hola de nuevo a ti también. Hola otra vez, Ángeles. Venga, vamos a buscar esas noticias y se empiezo en Valencia. Ana, buzos militares que han desactivado esta semana bombas de la guerra civil en el muelle de cruceros de Valencia. Sí, ya os lo he contado varias veces que ¿Sí? se encuentran proyectiles que quedan de la guerra civil. Pues otra vez, y esta vez en el puerto de Valencia. El lunes se utilizaban 3 proyectiles que se encontraban sumergidos a 16 metros de la superficie, a unos 12 del muelle de cruceros, donde fueron localizados por el aviso de particulares, que me imagino que serían buzos, a la Comandancia Naval de Valencia, que a su vez comunicó el hecho a la Guardia Civil. La desactivación de estos artefactos, 2 de 105 milímetros de calibre y 1 de 155, se produjo mediante el empleo de cargas explosivas especiales. Bien. Espero que los cruceristas no se llevaran ningún susto. Exacto, desactivadas las bombas, los cruceros pueden atracar con normalidad. Exacto. En Galicia, Richie, el alcalde de Ourense, que tiene así un afán por la viralidad un poco desmesurado. Sí, Gonzalo Pérez Jaucome, el que por cierto hemos visto pasear por la ciudad al día siguiente de las elecciones con un micro de solapa en la Americana, saludando a los vecinos en una especie de baño de masas a la ourensana, tras conseguir ser primera fuerza de la ciudad. Eso fue por la mañana, Ángels, pero por la tarde ha subido un vídeo a las redes sociales, es muy dado a hacerlo, en plena tormenta de rayos y granizo. Estoy siendo atacado por bolas de granizo. El alcalde de Ourense está siendo atacado por bolas de granizo. Pues nada, que se ha grabado un vídeo en su coche diciendo que estaba siendo atacado por el granizo y en un momento determinado gira el móvil y se puede ver cómo está aparcado junto a una de las rampas mecánicas que ha colocado en la ciudad para subir las cuestas con menos esfuerzo, entre gritos de ojalá el granizo no las estropee. Era su gran preocupación en un momento, Ángeles, en el que la ciudad estaba totalmente inundada por las 4 esquinas. Por favor. Bueno, yo creo que quiere ser un imitador del alcalde de Lugo, ¿no? Bueno, de Vigo, perdón. De Vigo. Sí, de Vigo. Ana, homologan las calesas eléctricas. O sea, todo se va electrificando, pero las calesas también con la voluntad de no utilizar caballos. Sí, de momento es un prototipo, pero parece que ya hay bastantes interesados, sobre todo en la zona del sur de España. Una calesa hecha en Xàtiva para que no la lleven los caballos. El Ministerio de Industria ya lo ha homologado. El prototipo fue construido en 2019 en esa localidad valenciana. Se encuentra ahora en una nave a la espera de que se pueda producir. Cuenta con un motor eléctrico de 2,5 caballos, pero no vivos. Y para circular necesita una matrícula amarilla de ciclomotor. Solo puede alcanzar los 25 kilómetros por hora y pueden ir un máximo de 6 personas más el conductor. Actualmente solo hay un prototipo que no lleva pescante, pero se pueden hacer modificaciones y cada unidad saldrá al mercado por 15.000 euros.
Bueno, es una iniciativa para que los caballos no tengan que tirar de las calesas. Exacto. En Galicia, antes hablábamos, Richie, de los peligros de la inteligencia artificial, pero mientras tanto, mientras no se decide qué se hace con ella, ha llegado a los institutos gallegos. Sí, los estudiantes de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato tendrán durante el próximo curso 2 asignaturas de carácter optativo para que puedan iniciar una toma de contacto con el ámbito de la inteligencia artificial, y el Consejo de Educación, Ángels, ha podido comprobar en primera persona cómo va esto de la inteligencia artificial. Es posible que algunos estudiantes puedan encontrar ciertos conceptos de la inteligencia artificial difíciles de Ha podido hablar con Nao, un holograma que le saludó desde la Praza do Obradoiro. Eso sí, podemos decir que casi el robot vaciló al consellero de la Xunta cuando este le preguntó cuál es el grupo de música de moda. La respuesta de Nao, del robot, ha sido: yo solo sé de inteligencia artificial. Richie, Ana, hasta luego. Hasta Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy es un libro que les va a hacer reflexionar sobre la crianza de los hijos y sobre lo que implica ser hijo en edad adulta. Es una historia sobre la familia que escribe Alejandro Zambra y que nos recomienda Pepa Blanes. Literatura infantil es el nuevo libro de Alejandro Zambra, escritor chileno que nos entusiasmó con Bonsai o Poeta chileno, entre otros títulos, y que tras ser padre ha decidido lanzarse a hablar en un solo libro de literatura, de crianza, de paternidad y también de lo que supone ser hijo. Que desde los primeros días hubiera una armonía entre la escritura y la crianza, pensando sobre todo en estas historias que leímos muchas veces. El papá está escribiendo, silencio, el papá está escribiendo. Eso quería yo que ese espacio estuviera incorporado supersticiosamente, aunque sabes que o supones que no captan nada. Una mezcla de textos, de memorias que van desde el cuento al diario o incluso el ensayo en un libro que se ríe del propio título, literatura infantil, pues toda literatura, dice el autor, es infantil. Es recurrente la idea de que la literatura es un regreso a la infancia. Y luego la formalizamos y empezamos a hablar de la literatura en unos términos muy técnicos, muy incluso ajenos. El discurso literario no tiene por qué ser serio, pero sí hablar de cosas profundas y humanas, como la relación con nuestros hijos, la relación de cómo criamos y cómo dejamos el trabajo en otro lugar, en este caso el de escribir libros. Un libro que les hará pensarse a aquel que lo lea. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.